Bueno, buenas tardes. Vamos a cerrar la actividad del día de hoy con la exposición del doctor Nicolás Dufaux, que es doctor en Historia, es investigador del Sistema Nacional de Investigaciones, docente de grado 5 en la Facultad de Humanidades del Instituto de Historia. Y bueno, digamos, la vida es corta y la presentación es larga, así que mejor lo dejo. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas. De lo que voy a hablar es del fascículo vinculado a los imaginarios, de las identidades en Montevideo, que hoy Ana en la presentación de la mañana señalaba que el libro amarillo sobre Montevideo se puede descargar de la web de la web de 300 años. También los fascículos no solo fueron impresos, sino que también se pueden descargar. Y este fascículo del que voy a hablar es el número 1. No quiero hablar estrictamente o concretamente del contenido del fascículo, aunque voy a hacer alusión, sino cuando me invitaron a la presentación se me ocurrió plantear algunas dudas o algunas reflexiones que surgieron a partir de, la elaboración del fascículo, el proceso de investigación y también el proceso de pensar en el fascículo. Y para comenzar, quería mostrarles un video. Creo que tengo 45 minutos, el video dura 44 y con eso ya cerramos. Y quedó muy bien. No, es un video, es un fragmento de una serie de cortos que está pasando Canal 5 en ocasión de los 300 años de Montevideo. Entonces te pido si podés dar play, dura 1 minuto. No sé, creo que no se escucha bien, pero capaz que es un problema de la sociedad. Bueno, eso es un poco fallido, pero lo que dicen estas personas en el inicio de ese corto que hace el Canal 5 es lo que para ellos significa o para lo que para ellos representa la ciudad de Montevideo en ocasión de estos 300 años, ¿no? Y en ocasión del proceso conmemorativo, también en la línea que señalaba Ana hoy en la mañana, yo, pensando en las características que iba a tener el fascículo, quisiera hacer una primera confesión preliminar, ¿no? Y es que el título del fascículo, Imaginarios e Identidades en Montevideo, es un poco, o a mí me resulta ahora vista a la distancia, un poco imprudente, me parece, si se quiere, desde su lado, ¿no? Y es ambicioso porque busqué mostrar la pluralidad de imaginarios que el video refleja, que existen sobre Montevideo, y a la vez tratar de desentrañar cómo se compone ese imaginario, ¿no? Es decir, la formación de ideas sobre la ciudad elaborada por grupos sociales con distinto poder simbólico, con distinto poder material en primer lugar y con distinto poder simbólico en segundo lugar, ¿no? Y se podría pensar que estudiar el imaginario es un asunto sin importancia en términos historiográficos, y así se creyó durante muchas décadas o durante mucho tiempo. Sin embargo, también podría plantear un primer reparo de esta afirmación de las temáticas sin importancia, que los relatos que identifican y que representan a una ciudad, sea Montevideo o sea otra, no son irrelevantes, ¿no? Es decir, estudiar el imaginario implica explorar el repertorio amplio de códigos o de convenciones, de representaciones, de significados que nos ayudan a resolver mejor o peor
nuestra relación con el entorno social y también, como mostraba Fernando Pelle en la mañana, con el entorno físico. Por ende, en el fascículo lo que busqué fue explorar estos aspectos a través de los rasgos identitarios de Montevideo y al mismo tiempo analizar de qué formas convivieron y conviven distintos imaginarios en la ciudad. Claramente el tema no se agota en las tapas de un fascículo, yo simplemente busqué mostrar algunas claves posibles haciendo un repaso histórico acerca de elementos o de algunos elementos que nos hacen definirnos como montevideanos y montevideanas. Lo que quería traer hoy, más que hablar directamente del fascículo, que por supuesto el fascículo siempre sobrevuela y va a estar implícito en lo que voy a presentar, son algunas de las dudas, más en términos, si se quiere, metodológicos e historiográficos que me asaltaron o que, bueno, debí afrontar al momento de pensar en la elaboración del fascículo. Con esto decía, bueno, el imaginario no se agota, el imaginario de la ciudad no se agota en el fascículo y tampoco tengo intención de mostrar una especie de programa, de agenda sobre los estudios del imaginario, ¿no? Mi objetivo es mucho más modesto, es decir, evocar las dificultades, los caminos y las virtudes de hacer historia del imaginario, ¿no? Y partiendo también de la idea de la dificultad para el historiador o para la historiadora, las dificultades que enfrenta el historiador o la historiadora que ha decidido seguirle la pista al imaginario, ¿no? Y un primer problema, dentro de una identificación o dentro de una taxonomía de problemas, es el que está asociado a la historia intelectual del imaginario. ¿En qué sentido? Bueno, que cuando uno piensa en el imaginario, lo piensa por contraste o en oposición a lo real, a lo factual, ¿no? Es decir, y esto también tiene que ver con la historia del concepto y con cómo se introdujo el imaginario en la disciplina histórica, ¿no? Porque, digamos, inicialmente la historia en tanto disciplina quedó fuertemente marginada e incluso se llegó a defender una idea de la imposibilidad de hacer historia de los imaginarios, ¿no? Según visiones canónicas, por ejemplo, en la antropología estructural, ¿no? La antropología estructural de mediados del siglo XX, o también en algunas vertientes del psicoanálisis, el imaginario se construye sobre un número muy limitado de esquemas o de arquetipos, si voy a una definición más psicológica, psicoanalítica en la línea de Carl Gustav Jung, que define como temas fijos, invariables, universales y por lo tanto, y por ende, ahistóricos, ¿no? Entonces, bueno, esto provocó una reacción también a mediados del siglo XX por parte de los historiadores que, desde otra vertiente, tal vez en debate o en discusión o en diálogo con el estructuralismo, reaccionaron contra esos enfoques que consideraban excesivamente y exclusivamente estructuralistas, ¿no? Tras la obra, sobre todo, de Fernand Braudel y la idea de la superposición de temporalidad en lo que sería la tercera generación de los análisis, es decir, la nueva historia, desarrollada a partir de los años 60 y 70, rechazó enérgicamente este enfoque más estructural, insistió en la complejidad de las distintas temporalidades al momento de estudiar las sociedades y temporalidades que afectan a las sociedades y se interesaron por estas cuestiones vinculadas al imaginario, pero también contribuyeron a una confusión, digamos, léxica y conceptual, ¿no? Por ejemplo, en el diccionario de la nueva historia, que coordina Leboeuf, Roger Chartier y Jacques Revel, de 1978, se describe el imaginario como uno de los 10 conceptos claves para entender el desarrollo histórico y para entender la historia, ¿no? Y ahí hay un artículo de Evelyn Patlajian, no sé si lo pronuncio bien, que no delimita en detalle los contornos del imaginario, ¿no? Es decir, ella dice que imaginario es todo aquello que forma parte de la experiencia humana, ¿no? Entonces, utiliza imaginario como sinónimo o como equivalencia de otras nociones utilizadas en la antropología histórica de la época, que nos resultan usuales a quienes nos dedicamos a la historia, como por ejemplo mentalidades, creencias, representaciones colectivas, representaciones mentales, etc. ¿No? Entonces, esto abrió la puerta para que la expresión siguiera siendo utilizada como en forma indistinta, ¿no? A semejanza sobre todo de
mentalidades, la cual parecía en parte relevar, y sufre, si se quiere, por lo mismo, cierto grado de descrédito por esa falta de especificidad, ¿no? ¿Y por qué? A la incertidumbre sobre la naturaleza del imaginario se añaden aquellas incertidumbres relacionadas con la naturaleza de lo social, ¿no? Es decir, ¿qué significa realmente el calificativo de social aplicado al imaginario, ¿no? Y bueno, ahí en ese sentido uno podría decir, bueno, hay un interés estratégico del término que me resulta compartible en la medida que podemos pensar el imaginario como algo dinámico, como algo móvil, en relación con contextos cambiantes, en evolución permanente o en evolución constante, y no algo, como hacían los estructuralistas, inmóvil o que no cambia o que es considerado ahistórico, ¿no? Entonces esta amplitud conceptual sería un primer problema. Un segundo problema, que está vinculado por supuesto a este primer punto, es que el imaginario también es algo escurridizo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es realmente el imaginario? ¿Cómo lo podemos definir, ¿no? Y es un concepto claramente inasible, ¿no? A veces se refiere a un todo, cuando hablamos, por ejemplo, del imaginario colectivo, a veces a una de sus manifestaciones históricas, ¿no? El imaginario medieval, el imaginario occidental, el imaginario anticomunista, a veces solo a uno de sus componentes, ¿no? El imaginario político, el criminal, el imaginario mediático, el imaginario sobre la muerte o de la muerte, ¿no? Entonces es un término demasiado abarcativo y que a su vez también se mueve en la tensión entre la representación de los símbolos colectivos y los estudios de casos, que también surgieron en la historiografía en el contexto de la tercera generación de la Escuela de los Anales, que permitan reconstruir una mentalidad o que permitan reconstruir un imaginario, ¿no? A ver, pienso en el libro de Carlos Gilmour sobre el queso y los gusanos, pienso en el regreso de Martin Guerre, escrito por Natalie Simon Davis y así. Entonces, este carácter escurridizo del imaginario sería otro problema. Y un tercer problema también se vincula a las sospechas que despierta la noción, ¿no? Es decir, uno piensa en el imaginario, piensa en lo falso, en lo ficticio, en lo ilusorio, ¿no? Y yo sé que, digamos, que los diccionarios son arbitrarios, que las palabras cambian, que dependen mucho de su contexto, pero cuando uno va al diccionario de la Real Academia Española, la primera definición que encuentra es que el imaginario es aquello que surge de la imaginación, ¿no? Y es cierto que ese es lo primero que pensamos, ¿no? Y bueno, por más que el imaginario ha cimentado la historiografía actual, ¿no? Una tradición que va desde Georges Lefebvre y sus trabajos sobre el gran miedo en el contexto de la Revolución Francesa, a Guilmour, que mencionaba recién, impera cierta visión sobre la relevancia que tiene lo factual por sobre lo imaginario, ¿no? Sin embargo, el imaginario, como lo planteaba en la mañana Leticia Canela, tiene una relación muy estrecha con lo material, porque se encarnan en objetos muy concretos, ¿no? En libros, en imágenes, en películas, en canciones, en testimonios, que fueron mi materia prima, que fueron los documentos que utilicé para la elaboración del fascismo, ¿no? Y no solo esos objetos, sino también su difusión, su apropiación social, que me permitió, digamos, reconstruir el problema, también tratando de rastrear de qué manera circularon algunas ideas, ¿no? Y, es decir, al seguir la pista del imaginario, podría señalar o podría decir que los historiadores trabajamos con hechos que pueden ser observados, que pueden ser analizados, que pueden ser medidos a través de documentos reales y muy materiales, ¿no? A ver, lo pongo con un ejemplo que está presente en el fascículo, ¿no? Es decir, en todo Montevideo, las lesiones interpersonales, la muerte violenta, la violencia intrafamiliar, los ataques a la propiedad pública y privada, el aumento del tráfico de drogas, etc. No quiero seguir con este rosario tenebroso, digamos, ha provocado un significativo deterioro del tejido social, eso lo sabemos, ¿no? Y ese aumento de este tipo de situaciones, también con su consecuente aumento de personas privadas de libertad, es consecuencia, entre otros factores, del paulatino proceso de deterioro social, ¿no? Y esto también ha transformado el imaginario sobre Montevideo, es decir, de las obras de la primera mitad del siglo XX, que pensaron a la ciudad como un cuerpo integrado y homogéneo, ¿sí? En las últimas 3 o 4 décadas la ciudad ha ido permitiendo una dispersión y una fragmentación urbana cada vez mayor, que es la que mostraba Fernando Pelle en su presentación de la mañana
en la mañana, ¿no? Y esa fragmentación, ¿no? Es que, bueno, tiene un correlato identitario, tiene un correlato de construcción de imaginario específico que asocian a determinadas zonas de Montevideo con el delito, con la falta de seguridad o con el narcotráfico, ¿no? Y estas situaciones también han contribuido a pluralizar ese relato identitario en la medida que construyen una visión ciudadana que, entiendo, es fragmentaria, está fragmentada, ¿no? Ellos y nosotros, una adentro y una afuera, ¿no? Y en los últimos años este tipo de temores suelen ser agigantados por los medios de comunicación, estoy diciendo todo obviedades que crean y alimentan la indignación de esa parte sana de la sociedad, ¿no? De ese ellos en relación a ese nosotros, y estimulan una acción punitiva de las autoridades, de la policía, pero también de la policía, ¿no? Permítanme leerles un fragmento de una nota que publicó Subrayado el 3 de octubre de 2017, ¿no? Y dice lo siguiente: anoche, vecinos de Carrasco y otros barrios de Montevideo hicieron un caceroleo en reclamo de seguridad. Convocan una nueva manifestación hoy a las 20 horas en la Rosera y Schroeder y también en la Rambla y la Avenida Brasil. Roberto Canesa, como vocero de los vecinos, reclama el fichaje de las familias que viven en el asentamiento Acosta y Lara, ¿sí? Y a ver, este fragmento de prensa expresa con mucha fuerza esa cultura del imaginario integrador, ¿no? De cierta idea resumida en 1939 por Orestes Barofio, hermano del arquitecto, que en ese entonces Orestes Barofio era presidente de la Comisión Municipal de Cultura y también el director de la revista Mundo Uruguayo, que era una revista muy prestigiosa, o menos que circulaba mucho en ese entonces, cuando sostenía que Montevideo era un crisol integrador en el que se fundieron razas, costumbres, sentimientos, moral y religión, que permitió que surgiera el tipo de habitante montevideano, ¿sí? O, como decía el libro del centenario de 1925, que el Uruguay estaba poblado por la raza blanca y era el único país de América carente de tribus indias, ¿no? Y estas expresiones de Barofio o de la empresa publicitaria Capurro y compañía, que fue la que hizo el libro del 1925, y, digamos, las contrastamos con los cinturones de pobreza que pueblan Montevideo, no en las últimas 3 o 4 décadas, sino desde la primera mitad del siglo, ¿no? O caminamos actualmente por calles montevideanas esquivando a las personas que viven en situación de calle. Es decir, vivimos en una sociedad compleja, en extremo desigual, pero nada hace pensar que la sociedad pasada no haya sido compleja o desigual, ¿no? Aunque, por supuesto, no quiero ser anacrónico, la idea de desigualdad no existía, y muchas veces la situación económica que podríamos aparejar o vincular con la desigualdad se justificaba en pos de un orden natural, ¿no? Entonces, si esa sociedad pasada y la sociedad actual era y es compleja, seguramente no existía un solo imaginario, ¿no? Entonces, en el fascículo mi intención era mostrar el modo por el cual desde su fundación convivieron en Montevideo distintos imaginarios sobre la ciudad que pugnaron con las pretensiones, como las de Barofio, homogeneizantes, ¿sí? Es decir, evidenciar la tensión entre una pretensión hegemónica impulsada por ciertos sectores intelectuales y políticos que en forma deliberada buscaban anular identidades concretas y las funciones más recientes, porque esas identidades sean reconocidas como parte de nuestra historia y por ende del imaginario sobre Montevideo. Entonces, este ida y vuelta entre lo material y el imaginario, entre lo factual y las ideas o las reconstrucciones, es un recordatorio de que nos encontramos en primer lugar en el campo de lo colectivo, de la interacción de individuos y grupos, en la producción, si se quiere, más viva de la historia, que a mi entender es también la más libre, ¿no? De este modo podríamos definir el imaginario social como una especie de repertorio de las figuras y de las identidades colectivas de las cuales se dota cada sociedad y cada grupo social en determinado momento. Eso también intenté reflejarlo en el fascismo. Pero esas figuras, esos símbolos, no surgen como claveles del aire, ¿no? Es decir, responden a condiciones materiales, a condiciones que pueden ser, o a características, disculpen, que pueden ser etarias, que pueden ser raciales, por supuesto son económicas y por supuesto que son sociales, ¿no? Es decir, no es necesario que le diga a profesores de enseñanza media, ¿no?, las diferencias que existen entre, no sé, un joven de un liceo público de La Teja y un joven de un liceo privado de Positos, ¿no? Si bien ambos son montevideanos,
seguramente su forma de vestir, su cotidianidad, su forma incluso de hablar sea muy distinta, ¿no? Aunque comparten o viven en la misma geografía y en la misma ciudad, ¿no? En el mismo departamento. Entonces el imaginario es social y dinámico y por ende es algo histórico. Y me gusta pensar el imaginario como un proceso abierto, pero no solo abierto porque va mutando, va cambiando, sino también como algo inestable, ¿no? Como algo que también, por eso me asaltan las dudas, que no da certezas o que no da seguridad al momento de investigar, ¿no? Desentrañar el imaginario es comprender cómo las sociedades se ocupan, interpretan y a veces reinventan segmentos enteros de su pasado, ¿no? La operación no es sencilla, exige ocuparse de varias cosas simultáneamente, por ende recurrir a varias disciplinas o a la interdisciplina, incluso de articular investigaciones muy diversas, muy variadas, entremezcladas, ¿no? Es decir, captar las múltiples vías por las cuales los contemporáneos percibieron, describieron, no siempre, en forma consciente, nombraron su tiempo, su conciencia de estar viviendo no en una etapa singular. En pocas palabras, la descripción que hacían, aunque no siempre consciente, de su historicidad, ¿no? Y, a ver, como historiador, también sabedor de las múltiples periodizaciones, hoy hablaba de Brodel y de la Escuela de los Anal, podemos romper con los relatos homogéneos sobre un pasado común, una historia común, una geografía común y hasta una población idéntica, ¿no? Pensando en lo que les decía hace un rato sobre Barofio y el libro del Centenario. Y es con la rememoración y la reinvención de un tiempo histórico que la operación cobra sentido, ¿no? Porque nunca ningún tiempo se detiene o permanece fijo. Desentrañar las formas de representación de la historia nos ayuda a considerar el pasado como lo que es, ¿no? Una realidad móvil, cambiante, por ende histórica, trabajada por los hombres y las mujeres que la habitaron, pero también por las miradas, las lecturas, los desplazamientos a los que han sido sometidos en reinterpretaciones de épocas o de etapas posteriores, ¿no? Entonces, también está esa dimensión de la temporalidad jugando con el imaginario, y hay otra forma central para comprender el imaginario de una ciudad o del departamento, y es la espacial, ¿no? Es decir, el espacio también es objeto de apropiaciones individuales o colectivas que lo dotan a esos espacios de un cierto número de caracteres, de atributos, de esperanzas que pueden marcar la identidad de sus lugares, nutrir memorias, influir en los gestos o los comportamientos de aquellos que los habitan o que los recorren, ¿no? Existen lugares simbólicos dentro de las ciudades, existen lugares malditos también dentro de las ciudades, existen, si se quiere, también, pensaba, digamos, en la foto del acto del obelisco, y pensaba también que existen lugares de esperanza, si se quiere, ¿no? Más allá de que, digamos, de que el obelisco tiene o puede tener otro tipo de significado, ¿no? Entonces, el espacio, ya sea que se trate de la simple topografía, de los paisajes o de edificios o inmuebles, está marcado también por sentimientos, por emociones, por afectos, por creencias que pueden y que tienen ida y vuelta con las prácticas, con los actos. Eso también intenté que estuviera presente en el fascículo, ¿no? Esta idea de los espacios como generadores de dinámica social. Y por supuesto también que al generar dinámica social están generando visiones o imaginarios sobre la ciudad, ¿no? Y por más que hubo una falla, esto lo encuentran en YouTube de TNU, por más que hubo una falla en el audio, digamos, en el video se puede ver a esas personas, que conozco quiénes son, hablar o insistir en algunos lugares emblemáticos de Montevideo. Casi todos los que mandaron sus videos, que fueron entrevistados, por ejemplo, insisten mucho en la importancia que tiene la Rambla en la ciudad, ¿no? Es decir, cuando les preguntan qué es para vos Montevideo, casi todos dicen es la Rambla, ¿no? Es decir, o es el espacio costero de Montevideo. O sea, no dicen la Rambla de tal lugar, sino la Rambla en general, ¿no? La idea fuerza de la Rambla, ¿no? Y es decir, y en efecto la Rambla es un espacio de encuentro, es un espacio que sirve para mirar, para contemplar, para pensar, para divertirse, ¿no? Toda la problemática contemporánea del patrimonio, que es tan importante, por lo menos en Montevideo, desde la primera intendencia de Mariano Arana, se ha ido realizando también sobre el carácter histórico de los lugares, ¿no? Y uno de los mejores ejemplos, a mi entender, podría ser el de la costa o podría ser el de la Rambla, ¿no? Que pasó de una apreciación muy negativa,
especial la zona del Bajo o la zona de Punta Carretas y Pocitos como espacios de lavanderas o de pescadores, a una progresiva construcción como un espacio, por un lado, social de élite en algunos tramos de la Rambla, también una mirada, digamos, como espacio recreativo, de placer, de bienestar, ¿no? De eso han dado cuenta trabajos de historia como el de Lenin Acuña, o trabajos de la historia de la arquitectura o del urbanismo como los de Juan Arpicardi y Alicia Torres Corral. O otro ejemplo que también trabajé en el fascículo podría ser el de los boliches, a los que podemos ver como una especie de laboratorio, no solo por las mezclas que se pueden hacer, sino como laboratorio social en el sentido de donde se inventa, se experimenta y también se comparten percepciones sobre el mundo, sobre la ciudad, sobre la actualidad, ¿no? Donde se ve, se escucha, se siente, ¿no? Es decir, donde también hay nuevos usos del tiempo, por ejemplo, los encuentros, y por lo tanto también se van generando imaginarios sobre la ciudad, ¿no? Entonces, lo que quiero postular es que algunos lugares se encuentran investidos de apropiaciones sociales, en el sentido de construcción de interacciones sociales que le otorgan significados fuertes e históricos, por lo tanto cambiantes, inscritos en un movimiento diacrónico y susceptibles de un análisis histórico, ¿no? Esto puede comprender interrogantes muy clásicas, ¿no? En torno a los espacios, por ejemplo el barrio, la esquina, el Palacio Salvo, el Cabildo de Montevideo, o lugares mucho más inespecíficos, pero que hoy al inicio hablaba del proyecto Cuenta Montevideo, Cuenta las ciudades de tu barrio, y esos lugares inespecíficos también afloran en los talleres que hemos hecho, que estamos haciendo en los distintos barrios de la ciudad, ¿no? Es decir, lo que significa un espacio para un grupo de vecinos, ¿no? Y la importancia que tiene o la significación que tiene a nivel barrial o a nivel local, ¿no? Entonces, escribir la historia de los imaginarios espaciales no se reduce a reconstruir el desarrollo de los lugares y a ofrecer sus usos sociales, sino a tratar de captar esa ida y vuelta con una construcción identitaria y sobre todo la manera en la cual puede afectar los comportamientos. Hoy hablaba un poco más temprano sobre la construcción de identidades o de imaginarios sobre algunos barrios como peligrosos. Eso también va moldeando, modifica las conductas de nosotros en torno a esos barrios y muchas veces también de los propios vecinos dentro de los barrios, ¿no? Entonces, conocer el espacio, construir el espacio, es también una forma de interpretar y de interpelar a la ciudad que habitamos, construye rasgos identitarios y un imaginario sobre los colores, sobre los olores, sobre los sonidos, sobre las sensaciones que significa vivir en una ciudad. Bueno, que Henri Lefebvre llamaba el espacio vivido, ¿no? Intentar entender el espectro de emociones, de afectos, de sensaciones que alimentan la experiencia sensorial y de la memoria sobre y vinculada a los lugares, ¿no? Entonces, les hablo del espacio, hablé del tiempo, de las temporalidades, hablo de la sociedad, ¿no? Y me podría preguntar si precisamente el cruce de la interacción de estos tres elementos, o con el cruce de estos tres elementos, lo que se produce, lo que hemos dado a llamar historia en tanto disciplina, ¿no? Y darse cuenta de la importancia de las representaciones entrecruzadas y dinámicas de estos tres componentes. También me podría preguntar si no es justamente darse los medios de escribir una historia amplia, preocupada antes de todo por comprender cómo las y los que nos precedieron percibieron, pensaron y le dieron sentido a su mundo, ¿no? Entonces, esta historia de los imaginarios, por la que quiero abogar, no es necesariamente un enfoque novedoso, lo estoy planteando, como les decía al inicio, mi idea no es plantear un programa de investigación, sino compartir algunas dudas, también sabiendo que los objetos, digamos, a los que les seguí la pista encontraron a menudo refugio bajo otros nombres, ¿no? Las representaciones colectivas de las que hablaba Durkheim, las herramientas mentales de Lefebvre, las mentalidades y las sensibilidades colectivas de la antropología histórica de las décadas del 70, los sistemas de representaciones manejados por la historiografía de Alain Corbin y sus discípulos, ¿no? Y también puedo cuestionar sobre la pertinencia o el interés de repensar la cuestión en términos de imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente me permite a mí entender
entender mejor el imaginario, ¿no? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué intenté aportar de más en ese fascículo, ¿no? ¿Qué beneficios metodológicos, epistemológicos o incluso heurísticos puede ofrecer el uso del concepto de imaginario social a los historiadores y a la ciencia social, ¿no? Y ahí, para ir cerrando, hay tres aspectos que me parecen decisivos, ¿sí? El primero se refiere por un lado a las jerarquías de larga data establecidas entre objetos de investigación que, según algunas visiones, tienen mayor o menor legitimidad historiográfica, ¿no? Y por otro lado, es decir, ese mundo de lo real del que hablaba hoy, por otro lado, el mundo, si se quiere, más fantasioso, más inconsecuente de las producciones imaginarias, ¿no? Y esta relación entre temas que supuestamente se vinculan con lo real y el imaginario pone al descubierto las configuraciones imaginarias del tiempo, del espacio, de cada sociedad, ¿no? Comprender las modalidades de elaboración, de difusión, evaluar la manera en que se pueden controlar los sentimientos, o se busca controlar los sentimientos, los actos, los comportamientos, ¿no? Es decir, tratar de concebir a través del imaginario lo real de forma más compleja, más exigente, para también tratar de bucear o de descender hacia lo más exigente de su proceso de constitución, de su proceso de elaboración, ¿no? Ese sería un primer beneficio, ¿no? Un segundo beneficio es que ya no se trata, o a mi entender no se trata solo de avanzar hacia una descripción densa en los términos de Clifford Geertz, sino darle entidad de densidad o darle densidad a los documentos históricos, ¿no? Para tratar de tomarlos como huella y bueno, tratar de encontrar ahí su poder simbólico, el peso simbólico que tiene a partir de distintos tópicos que intenté desde lo material asociar con el imaginario, ¿sí? Si ustedes vieron el fascículo, si no, les recomiendo enfáticamente que lo lean, si no los convencí, hoy no sé qué, me voy. Pero digamos, en el fascículo trabajé con poesía sobre la ciudad, con canciones sobre la ciudad, con los ruidos urbanos, con los, no sé, con los colores de los hombros, ¿no? Con canciones, no con canciones que ayuden a Montevideo, sino con canciones que ayuden a problemas sociales que atraviesa Montevideo o que ha atravesado Montevideo, ¿no? O a cuestiones que son cotidianas. Bueno, por ejemplo, que me acuerdo ahora, por ejemplo, la canción El 125 de Gerardo Nieto, que alude a cómo nos desplazamos en un ómnibus popular, que es el que une la ciudad vieja con el cerro, con el barrio del cerro de la ciudad, y bueno, y cómo, digamos, bueno, pone a prueba, según la canción, en el 125 todo el tiempo su corporalidad, todo el tiempo su cuerpo, ¿no? Es decir, tomar esos documentos como excusa para pensar el imaginario y al mismo tiempo esto que les decía hace un rato, ¿no? La identidad en torno a los olores, a los colores, a las hibridaciones de colores, sonidos, etc., ¿no? Y, por último, pero tal vez sea lo más importante de todo, pensar la historia en términos de imaginarios, creo que hace que se cuestione la naturaleza misma del trabajo histórico, porque sin renunciar a nada de la visión histórica, es decir, mantenerse lo más cerca posible de los documentos sin establecer una taxonomía jerárquica, ¿no? Sin decir un documento es mejor que otro, tratando de especificar la naturaleza de esos documentos, su proceso de construcción, sus intenciones, ¿no? Su búsqueda de dar una visión de parte, también implica pensar que los documentos históricos forman parte de un imaginario, ¿no? En el que cada sociedad, cada momento, a veces incluso cada individuo, lo veíamos hoy con los ejemplos de Canessa o de Barofio, pretende producir una visión sobre su tiempo, una visión sobre su espacio y una visión sobre su mundo, ¿sí? Y por supuesto que se apropia o hace suyo un mundo social, ¿no? El título de aquel libro tan lindo de Roger Chartier, que no tiene que ver directamente con, digamos, alude a los imaginarios, pero no con la ciudad de Montevideo, pero es allá del mundo como representación, ¿no? Es decir, bueno, el mundo como representación, en tanto soy yo quien, en el caso de los textos con los que trabaja Chartier, circula en los textos y hago una representación sobre el mundo, ¿no? Y
Creo que esto es, si se quiere, uno de los elementos fundantes de la idea, o cuando pensábamos en la colección Nuestra Montevideo, de hacer un fascículo sobre los imaginarios, ¿no? Por un lado, dar cuenta de qué es lo que significa Montevideo, no solo para los contemporáneos, para las generaciones futuras, y también para quienes vivieron en la ciudad, sino también a mí me ayudó mucho a pensar en las bases de la disciplina histórica o en las bases de la disciplina historiográfica tal como la conocemos hasta el presente, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pensaba cómo cerrar la exposición de hoy, ¿no? Y me acordé de cuando en su filosofía de la historia Hegel expresa, digamos, que la historia tiene como designio, tiene como objetivo eliminar la contingencia, ¿no? Pero el gran problema de esta visión hegeliana de la historia, que tanto marcó la historiografía del siglo XIX, del siglo XX y el sentido común sobre la historia, tenía un problema, creo yo, de esa interpretación, no soy nadie para discutir con Hegel, pero creo que el gran problema de esa visión es que aquello que Hegel consideraba contingencias poseía manos, poseía pies, poseía historia personal, emociones y pasiones, ¿no? En última instancia lo que quería era eliminar aquellos que no merecían consideración histórica, ¿no? Y mi enfoque sobre el imaginario buscó dar cuenta, justamente, buscó lo contrario, ¿no? Es decir, aposté a dar cuenta de esas contingencias, llamémosle como debe ser, que son hombres, mujeres, niños de distinto origen geográfico, étnico, social, etcétera, que a lo largo de 300 años habitaron Montevideo, pero sobre todo la vivieron, la amaron, la odiaron, la trabajaron, ¿no? Y entonces es en honor a ellos y a ellas, y con ellos y con ellas, con quienes busqué caminar en el fácil. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Te entrego que corresponde un obsequio de la dirección de Cabildo y no es necesario, y de la Asociación de Profesores. Bueno, con esta exposición cerramos esta actividad. Creo que digamos, la exposición de Nicolás viene a ser un poco un digno cierre de toda esta jornada, en la cual fuimos yendo gradualmente desde los ejemplos concretos a la reflexión crítica, y ahora Nicolás, a propósito de a pretexto de su fascículo, nos ha dado toda una visión global de todos estos problemas que creo que nos ayuda mucho a enfocarlos y también a experimentarlos, repasarlos un poquito con nuestros alumnos o con nuestra tarea de clase. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes y espero que estas jornadas queden en la web, donde cualquiera lo puede consultar en el momento que lo considere adecuado. O pueden no hacerlo en la APU o en la plena libertad de acción. Muchas gracias por todo.